Disculpe, es que no aceptamos a los negros en el Meet, pero estamos haciendo una consideración solo por esta vez. Muchas gracias, Marco. Dios te, Dios te premie por esa excepción. Pero solo por esta vez. Voy a configurar esto. Tampoco aceptamos a cumaneses, por si acaso. Ok, vamos a darle pues. El primer caso. No, pero ¿por qué me sigue pidiendo permiso si ya configuré para que todo el mundo entre? Ok. El primer caso está muy simple. Tenemos un paciente masculino de 68 años, hipertenso no controlado. Eso ya me dice que probablemente hubo una oclusión de una arteria, una rotura de un vasito, algo por ahí vascular, ¿verdad? Un evento cerebrovascular. He llevado a la emergencia al complejo universitario Luis Racetti por presentar cuadro clínico súbito instalado durante la mañana de debilidad en mi cuerpo derecho y dificultad para emitir lenguaje. Yo con esto yo tengo la respuesta, literalmente ya puedo responder el caso clínico. Si me dicen que es una hipertensión no controlado, yo pienso que es una arteria que se rompió o que se ocluyó, porque las dos cosas las asociamos a la hipertensión. Si ya vi que hay debilidad y que hay dificultad para emitir lenguaje, ya yo pienso que es un problema cortical, porque el lenguaje normalmente se asocia a algo cortical, también puede ser de tallo encefálico, también puede ser de incluso de otras estructuras como los fascículos descendentes, etcétera. Pero cuando me dicen emitir lenguaje, no me dicen ni disartria ni disfonía, yo pienso que es algo cortical, que el paciente no tiene capacidad de expresarlo. Eso es una función cortical únicamente. Y de paso, si está asociado a un trastorno motor, yo pienso aún más que hay un trastorno en la corteza. Sobre todo porque estamos hablando de un hipertenso, ¿ok? Y en la mayoría de estos hipertensos van a tener unos eventos cerebrovasculares a nivel de la corteza. Entonces, ¿qué más me dice de este caso clínico? Signos vitales, ok, tiene la tensión altísima, conciencia, está despierto, está orientado en persona, pero desorientado en espacio-tiempo, ok, eso es por el estrés, etc. Afasia predominantemente expresiva, es decir, una afasia motora, una afección del área de Broca. Parecia fasiobraquial derecha severa, chévere, tiene debilidad en el cuerpo derecho, ya lo sabemos, tiene hiperreflexia, eso me dice a mí que hay un síndrome motoneuronal superior que concuerda con el trastorno de la corteza. En el lado derecho, ya lo sabemos, y un signo de Babinski que también es propio del síndrome de motoneurona superior, ¿verdad? Y las meninges no están irritadas, chévere, no hay signos meningios. En resumen, aquí tenemos un síndrome motoneuronal superior, dije inferior, es superior, perdón, que de paso me está ocluyendo una arteria en la corteza, probablemente la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque si yo tengo trastornos de el área de Broca, el área de Broca está en la superficie lateral del hemisferio, la cual está irrigada por la arteria cerebral media. Entonces, si tengo un trastorno que me afecta la parte motora y de paso el área de Broca, yo pienso automáticamente en la arteria cerebral media por la superficie lateral del hemisferio. Entonces, sin irnos a las preguntas, este paciente tiene un evento cerebrovascular, probablemente isquémico, no tienen que saber qué es eso lo van a ver más adelante, de la arteria cerebral media, probablemente en su segmento opercular. No sé si decir el segmento sea importante o no. El punto es que, como tiene una oclusión de esa arteria, las regiones irrigadas por esa arteria van a estar afectadas. ¿Cuáles regiones me interesan a mí principalmente? El área motora primaria y la arteria, el área de Broca. ¿Ok? Eso es lo que está pasando.
Adicionalmente a todo esto, tenemos que recordar que en el área motora primaria de la superficie lateral del hemisferio tenemos el homúnculo motor de los miembros superiores. Así que esta debilidad de mi cuerpo debe estar predominantemente hacia el miembro superior derecho. ¿Okay? Y la arteria que debe estar afectada es la del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque recordemos que la vía motora se decusa a nivel de la médula oblongada. En resumen, ¿qué tenemos acá? Un evento cerebrovascular de la arteria cerebral media izquierda, probablemente en su segmento opercular. ¿Me entendieron? Voy muy rápido. ¿Captaron la información? Fino. Eso en relación a qué es lo que tiene el paciente. Ahora, ¿qué preguntas me están haciendo? ¿Qué vaso sanguíneo se encuentra principalmente ocluido? ¿Okay? ¿Y qué territorio específico de la corteza cerebral irriga? La arteria cerebral media en la superficie lateral del hemisferio, o la corteza cerebral de la superficie lateral del hemisferio, como lo quieran poner. Ustedes entienden la idea. Área motora primaria, área de Broca, corteza prefrontal, incluso todo eso, todo eso. Identifica la vía motora afectada, la vía piramidal, ¿ok? Su punto atómico de decusación, o sea, vía piramidal, vía corticoespinal específicamente, su punto atómico de decusación es en la decusación piramidal, a nivel de la médula oblongada, ya saben, y explique por qué los hallazgos motores son contralaterales a la lesión. ¿Por qué? Porque la lesión fue en la corteza, la decusación está para abajo, en la médula oblongada, y ya sabemos que cuando tenemos una lesión por encima de la decusación, las manifestaciones clínicas siempre van a ser contralaterales, ¿ok? Explique la diferencia de la severidad de la paresia. Paresia, ya sabemos que es parálisis, ¿ok? Parálisis parcial específicamente. Entre el medio superior y el inferior, basándose en la representación del músculo motor y la distribución vascular relevante. Lo que ya comenté. Tenemos una paresia, una parálisis, predominantemente en el miembro superior. En el inferior también hay, pero en menor proporción. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral media irriga principalmente el área motora primaria de la superficie lateral del hemisferio, y esa corresponde con el músculo motor del miembro superior. También proporciona irrigación a lo que es el área motora primaria de la superficie medial, pero en menor proporción, porque la superficie medial va a estar irrigada principalmente por la arteria cerebral anterior. Entonces, ¿por qué se hace esa diferencia? Porque la arteria cerebral media me irriga principalmente el área motora primaria que se encarga de la inervación del miembro superior, ¿ok? Por eso es la diferencia y la distribución vascular, ¿ok? ¿Alguna duda con esto? Esto está muy fácil. Bien. Cuando lleguemos al sexto caso, nos tomamos un descansito. Si dijera que tiene rigidez de nuca, ¿qué significa eso? No, no tiene rigidez de nuca. O sea, No pero tiene. si dijera que tiene, ¿qué significa eso de A ver, rigidez de nuca? pensaríamos en una afección de las meninges, una meningitis, una inflamación de las meninges, una hemorragia, cualquier proceso que esté comprimiendo las meninges o causando irritación en ellas o causando inflamación en ellas, nos habla de que hay de una rigidez de nuca. Es como un reflejo que tienen las meninges para protegerse. Si este ACV no fuese isquémico, es decir, que no fue que se tapó el vaso, sino que se rompió el vaso, la sangre comenzaría a acumularse. Esa acumulación causa compresión de las meninges y las meninges se irritan, porque de paso la sangre es un compuesto químico que irrita las meninges. Las meninges, cuando están irritadas, generan ciertos reflejos para evitar que se irriten más. Y esos reflejos, entre muchas otras cosas, lo que hacen es contraer los músculos de la nuca. Y bueno, por eso que la rigidez de nuca nos habla siempre de una afectación de las meninges. Pero en este caso no tenemos ninguna afectación de meninges y por ende no hay rigidez de nuca. ¿Entendido? Ah, esos son los de Kernick y Platau, creo que algo Correcto, así. correcto. Kernick y Brusinski. Ok, gracias, Eso gracias. ustedes lo van a ver más adelante. Yo no me preocuparía por esas cosas, porque me menos que el doctor lo puso para que ustedes se fuesen familiarizando, pero yo no creo que les vayan a preguntar los signos, las evaluaciones y todo eso, porque eso ustedes lo van a ver en semiología, más adelante. Muy bien. Paciente femenina de 32 años acude a consulta por presentar dolor ocular izquierdo de inicio progresivo. Normalmente en los casos clínicos, en las enfermedades actuales, me dice cuándo comienzan los síntomas, y aquí no me lo dice, pero bueno.
acompañado de visión borrosa e incomodidad ante la luz, ¿ok? Algo ocular, hasta ahora es lo que sabemos. Refiere que de hace 2 días nota asimetría en el tamaño de sus pupilas al mirarse al espejo. En este caso, esto como tal no me dice nada, ¿ok? Tengo que leer lo demás para poder pensar en cosas. Solo me dice que literalmente tiene un problema en el ojo, más nada. Examen ocular. Se evidencia anisocoria. Pupila izquierda midriática, pupila derecha normorreactiva, ¿ok? Ya sé que el problema está en el ojo izquierdo, ¿ok? En el ojo izquierdo. Reflejo fotomotor directo. Al iluminar el ojo derecho, la pupila derecha se contrae normalmente, o sea que el reflejo fotomotor en el ojo derecho está intacto. En el ojo izquierdo no está intacto porque la pupila izquierda no responde, ¿ok? Entonces ya sé que tengo un reflejo fotomotor abolido en el lado izquierdo. Ya sabemos que eso tiene una vía eferente, ya sabemos que tiene una vía aferente. Tenemos que ver cuál de las dos vías están afectadas. Reflejo conceptual, ya sabemos que es el que se encarga de hacer que cuando yo activo reflejo de un lado, en uno de los ojos, se me active el mismo reflejo en el otro ojo, ¿verdad? Eso es lo que hace el reflejo consensual. Entonces, si yo ilumino el ojo derecho, se genera miosis en el ojo derecho, pero no en el izquierdo, ¿ok? Si ilumino el ojo izquierdo, hay miosis en el ojo derecho. Esto puede que cueste un poquito procesarlo, pero me da mucha información. Me dice que la vía aferente del ojo izquierdo está intacta, porque recordemos que este reflejo consensual se da cuando el nervio óptico transmite su información al sistema nervioso central para después dar como respuesta a la vía eferente que va al ojo derecho. Entonces, ya yo sé que el ojo izquierdo, por esta información, yo sé que el ojo izquierdo tiene su reflejo, su vía aferente de los reflejos intacta, es decir, que mi nervio óptico está bien, está perfecto. Mi nervio óptico, el segundo par craneal, no confundir. Pero esto que está aquí arriba me dice que la vía eferente en el ojo izquierdo está dañada. Es decir, que mi nervio oculomotor o el origen del nervio oculomotor está dañado. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es el nervio oculomotor, el tercer par craneal izquierdo, el que está siendo afectado por algún motivo. Y de paso, hay ptosis palpebral leve del ojo izquierdo con desviación del globo ocular en reposo hacia afuera y hacia abajo. Por supuesto, si se me daña el nervio oculomotor, todos los músculos que están inervados por este nervio se dañan, dejan de funcionar. Quedan intactos entonces únicamente los que están inervados por el troclear y por el abductor, que son el recto lateral, perdón, y el oblicuo superior. El recto lateral lleva el ojo hacia afuera, y el oblicuo superior lleva el ojo hacia abajo. Por eso que se mantiene esa posición. Fino. Conclusión, está afectado es el nervio oculomotor. Perfecto, ya está listo. ¿Qué par craneal y qué componente específico del sistema nervioso se encuentra lesionado? El tercer par craneal, el tercero, y el componente parasimpático del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque la pupila izquierda no se puede contraer, no hace la miosis. Y la miosis es una función parasimpática. Si se me lesiona el sistema parasimpático o la vía parasimpática, no se me produce. Entonces, ¿cuál componente del sistema nervioso autónomo está dañado? El sistema parasimpático. ¿Qué trayecto anatómico este par craneal de su origen en el tronco cefálico? Describa. Esto lo hacen ustedes, tarea para la casa. Esto ya se lo deberían saber. Sale de la fosa interpeduncular, entra en el espacio subparanoideo, perfora después el seno cavernoso, en relación con todas las cosas que tenemos por ahí, ya saben. Tercer, cuarto, quinto par craneal, arteria carótida interna, el sexto par craneal. Y después se mete por la fisura orbital superior, etc. Estructuras meningiales adyacentes, ya saben, diafragma celar, dura madre, todo eso, todo eso. Eso lo pueden hacer ustedes en su casa, de la target, etc. Es una pregunta anatómica. ¿En qué estructura específica se ubica la lesión que explica ¿En qué estructura específica se ubica la lesión que explica la abolición del reflejo fotomotor izquierdo? Bueno, vean, aquí tengo doble respuesta. Porque como tal, aquí no me está diciendo nada, el caso no me dice nada de cuál puede ser la lesión. Si es por una isquemia, si es por una lesión traumática, si es por un tumor, no me dice nada literalmente. Así que yo les puedo responder que esta tercera pregunta puede ser por la lesión del nervio oculomotor, que ya lo dijimos, o por una lesión del núcleo de Endinger-Westphal.
No, esto no tiene marcadores. Ya va, déjame ver si esto tiene marcador. Para allá. Así tiene. Ok. El núcleo de Endinger-Westphal, ¿ok? Que recordemos que ese es el núcleo parasimpático del nervio oculomotor, ¿ok? Puede ser por una lesión de este núcleo o puede ser por lo que ya comentamos, que es una lesión del nervio oculomotor, ¿ok? Que es el tercer par craneal. Entonces, sí, entonces, al final, la miosis o la respuesta parasimpática no se puede dar, ya sea porque dañé su origen o porque dañé la vía que lo conduce, ¿ok? Así que aquí hay respuesta doble, ¿ok? No me está diciendo nada el caso clínico sobre dónde puede estar la lesión, en qué trayecto, si es central o es periférico, no me está diciendo nada. Pero yo pensaría que es algo periférico, porque no me está dando ninguna otra clínica que no sea del nervio oculomotor, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Captaron todo? Silveira, por cierto, el doctor Rubert hasta ahora dijo lo mismo de los casos clínicos. O sea, si lo que he dicho concuerda con lo que dijo el doctor Rubert. Ya sabes, cualquier cosa distinta, tú avisas, por favor. Respecto a esta tercera pregunta que te dijo, o que les dijo, ¿no te acuerdas? En el caso clínico número 2, ¿no le dijo nada de la tercera? ¿Ese no lo explicó? Ah, ok, buenísimo. Bueno, ahí tenemos esa incógnita. Pero bueno, como va a ser verdadero o falso, eso no va a ser ningún problema. Pero ya sabes que esto puede ser ya sea una lesión del Endinger-Westphal o una lesión del nervio oculomotor. Ok, la doctora dijo lesión sobre el núcleo. Ok, perfecto. Puede ser, ok. Las dos cosas puede ser de cualquiera de las otras. ¿Es verdadero o falso, según tengo entendido? El doctor dijo que era una parte de selección y una parte de verdadero y falso. Ah, ok, bueno. Si le llegan a poner una selección y les ponen lesión del nervio oculomotor o lesión del núcleo de Endinger-Westphal, yo pensaría en ambos, ¿ok? Pero principalmente del núcleo del oculomotor, del nervio oculomotor. ¿Por qué? Vean lo siguiente. Me detengo un momento para explicar esto. El nervio oculomotor, bueno, el núcleo de Endinger-Westphal me lleva únicamente la información parasimpática, ¿ok? Y el núcleo motor del oculomotor me lleva únicamente la información motora. Estas dos informaciones se unen para formar el nervio oculomotor. Y el nervio como tal me lleva tanto la información parasimpática como la información motora, ¿ok? Si el núcleo de Endinger-Westphal estuviese lesionado nada más, yo tuviese afectación parasimpática, pero no tuviese afectación motora. Si el núcleo motor estuviese lesionado, tuviese afectación motora y no tuviese afectación parasimpática. Pero si se me lesiona el nervio, tengo afectación tanto motora como parasimpática. Y eso es lo que está pasando en este caso. Por eso que yo pensaría que la lesión como tal no es central, no está en el sistema nervioso central, está a nivel periférico, ¿ok? Periférico. Y si fuese algo central que me abarque tanto a este núcleo como a este, tendría una clínica mucho más aparatosa que involucrar a otros sistemas, ¿ok? Esa es mi justificación. Que no nos importa, pero bueno, por si acaso. Seguimos. Ustedes ven que responden si se los llegan a preguntar mañana. Paciente masculino de 52 años acude por presentar un cuadro de 3 meses de evolución. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ok. Vean, 3 meses de evolución. Esto a mí ya me dice mucho. Si son 3 meses de evolución, ya yo sé que esto no es una ACV, por ejemplo, o no es un traumatismo. ¿Por qué? Porque los ACV, los traumatismos y esas cosas son cosas agudas que duran horas, minutos
máximo 1 o 2 días. En cambio, algo de 3 meses, yo pienso en un tumor, porque los tumores son cosas que crecen progresivamente, ¿ok? En cambio, las infecciones, los traumatismos, los ACVs, entre otras cosas, los EBCs, son cosas más cortas, ¿ok? Entonces ven que el tiempo de evolución de una enfermedad me dice muchas cosas. Si yo veo 3 meses, yo pienso automáticamente, cuando se trata del sistema nervioso central, yo pienso un tumor, porque es lo más característico a nivel del cerebro, ¿ok? Entonces, 3 meses de evolución, yo pienso primero en un tumor. Y vamos a ir descartando si es un tumor o no es un tumor. Hipoacusia progresiva. Progresiva también me dice muchas cosas. ¿Por qué? Porque los tumores, como van creciendo poco a poco, a medida que van creciendo, van comprimiendo las estructuras que están alrededor de él. O sea, es como que yo se metiera un globo dentro del cerebro y lo fuese inflando, inflando, inflando. Ese globo va a ir comprimiendo todo lo que está a su alrededor y va a ir destruyendo, literalmente aplastando las estructuras. Por ende, en los tumores, a medida que crecen, a medida que pasa el tiempo, la clínica se va volviendo más complicada. Y eso es lo que significa progresivo, ¿ok? Entonces, 3 meses de evolución y de paso progresivo, tumor. Un tumor, ¿ok? Sí o sí. En el oído derecho, que tiene una hipoacusia, probablemente central, puede ser periférica también, acompañada de acúfenos, esos son zumbidos, e inestabilidad al caminar. Chévere. Tengo afectada entonces el sistema vestibular y el sistema coclear. Perfecto. Recientemente, nota adormecimiento en la mitad derecha de la cara. Ok. Si tengo una lesión del sistema coclear y del vestibular, yo podría pensar en algo periférico. ¿Por qué? Porque si yo tengo una lesión en el oído interno, tanto el sistema vestibular, tanto el vestíbulo como la cóclea, se me joden, se me rompen, se me dañan. Así que yo podría pensar tanto en algo periférico como en algo central. Pero si de paso tiene clínica de la mitad derecha de la cara, adormecimiento, que eso es sensitivo, o sea, me está diciendo que también el sistema trigeminal está afectado. Si yo tengo dos sistemas afectados, yo pienso automáticamente que hay una lesión o un trastorno a nivel central, ¿ok? A nivel central probablemente. ¿Por qué? Porque es muy arrecho que yo tenga una lesión de un nervio, el vestíbulo coclear, por ejemplo, del oído interno, y de paso también tengo una lesión del trigémino. Es muy forzado, pues no suele pasar. Entonces yo pienso, como hay implicación de dos sistemas que están totalmente alejados, yo pienso que es un trastorno central, ¿ok? Porque sus núcleos a nivel central sí están más cercanos. Y es más lógico que tenga una lesión que me abarque los núcleos cocleares, vestibulares y trigeminal, que una lesión que me abarque tanto el nervio vestíbulo coclear como el trigeminal. ¿Me entienden? Bueno, por si acaso. Entonces, conclusión. Tengo probablemente un tumor de 3 meses de evolución que me afecta tanto el sistema coclear como el vestibular como el trigeminal, sensitivo trigeminal. ¿Ok? Denme un momento, ya vengo. Ajá, volví. Seguimos. Entonces, tengo esos tres sistemas afectados. Por ende, pienso que hay un tumor a nivel central, probablemente. Probablemente. Todo en medicina es probablemente. Prueba de Weber y prueba de Rinne. Esto ustedes lo van a ver en semiología. En la prueba de Weber, tú pones un diapasón. El diapasón es como, no sé si lo han visto, es literalmente una cosita. Vamos a poner una fotito para que lo vean. Aquí. Un diapasón. Eso, ¿lo ven? Eso es un diapasón, ¿ok? Este diapasón, tú vas a agarrar esto que tienes aquí abajo. O sea, tú el diapasón tú lo puedes agarrar, lo golpeas y eso vibra. Transmite vibraciones, es muy fino, es como un juguetico. Esta parte que está aquí, esta base, tú la vas a colocar en el vértex, en la parte más alta de la cabeza del paciente, y tú lo vas a hacer vibrar. Como está en la parte alta de la cabeza, tú vas a literalmente transmitir las vibraciones a través del cráneo
de esa persona para que llegue a sus oídos. Y eso se conoce como prueba de Weber, ¿ok? Entonces, esta prueba de Weber lo que va a evaluar es la lateralización del sonido. Si yo tengo un oído lesionado, puede ser por dos causas: por una obstrucción o por un trastorno neurosensorial, ¿ok? Del nervio como tal. Estas pruebas, tanto de Weber como Riné, me sirven a mí para descartar o para saber si el trastorno es por una obstrucción, por un fallo en la conducción del sonido, pues, un tapón de cera, por ejemplo, en el oído, o una lesión directamente del nervio o del sistema nervioso central. Cuando yo tengo una obstrucción, el aire no pasa al oído interno, ¿ok? Y como no pasa al oído interno, el oído busca otros mecanismos a los cuales adaptarse para percibir los sonidos. Se inhabilita la vía aérea y se inhabilita la vía conductiva, que es la habitual, y se habilita la vía ósea, ¿ok? Eso me lo dice la FIFI. Entonces, en la prueba de Weber, cuando tengo un oído obstruido, como estoy transmitiendo vibraciones a través de la parte ósea, a través de los huesos, en el oído que esté afectado por una obstrucción, se va a sentir con mayor fuerza ese sonido. Es decir, me va a decir cuál de los dos oídos está afectado por una obstrucción. Eso en el caso de la obstrucción. Sin embargo, si tengo un trastorno neurosensorial, se va a escuchar mejor en el oído sano, ¿ok? Así que el oído izquierdo, con esta prueba, me está diciendo que este puede ser el oído sano o puede ser el oído que está afectado por una obstrucción, ¿ok? Eso todavía no lo sabemos, ¿ok? Pero ya yo sé que es el oído derecho por el cual me escucha el paciente. Esto me dice a mí, sé que hay muchas cosas que no han aprendido, pero bueno, más adelante lo van a ver todo. Esto no tiene por qué aprendérselo para yo explicarme un poquito, nada más. Entonces, el paciente le escucha por el oído derecho y Weber se lateralizó al oído izquierdo. Eso quiere decir que en el oído derecho hay un trastorno neurosensorial. ¿Por qué? Porque si ese nervio del oído derecho está dañado, él no va a percibir ningún tipo de sonido y el sonido se va a ir para el lado izquierdo, ¿ok? En cambio, si el oído derecho estuviese obstruido, tuvieses un nervio bien, pero estuviese obstruido, Weber se lateralizaría hacia el lado derecho, hacia el oído afectado. Pero este no es el caso, ¿ok? Y con la prueba de Riné, yo lo que hago es confirmar si... Ay, me di cuenta que no estaba acá. Disculpen. Acá. Y con la prueba de Riné, yo lo que hago es confirmar si Weber tiene razón. Yo agarro el mismo diapasón, lo coloco en la mastoide del paciente, lo hago vibrar y después de hacerlo vibrar, yo lo coloco justo al lado del oído del paciente para ver si la vía aérea o la vía ósea, cuál de las dos está más predominante. Cuando un Riné es positivo, me está diciendo que la vía aérea se escucha mejor o tiene mejor potencia que la vía ósea. Esto es lo normal. Cuando yo tengo un Riné positivo, me está diciendo dos cosas: o que tengo un trastorno neurosensorial o que tengo los oídos sanos. Eso es lo único que me están diciendo. Pero en este caso particularmente, como el oído derecho está afectado y el oído izquierdo está positivo para Weber, yo pienso que el oído derecho tiene un trastorno neurosensorial, ¿ok? Sé que esto es mucho para ponernos a explicarlos ahorita, esto no lo tienen que saber, pero para que sepan que estas dos pruebas en conjunto se complementan para yo saber si el trastorno es por una obstrucción o es por un déficit del nervio coclear, ¿ok? Ese es el resumen, ¿ok? En resumen, con estas dos pruebas yo pude saber que la lesión es neuronal o nerviosa, ¿ok? Sea periférica, sea central. Examen sensitivo: hipoestesia al tacto fino y dolor en el territorio de las tres ramas del quinto par craneal, chévere. El nervio trigémino está dañado. Ipsilateral, porque es del mismo lado de la lesión del oído, ¿ok? Entonces, tengo una lesión ipsilateral tanto del oído derecho como de la hemicara derecha. Perfecto. Marcha y equilibrio: tendencia a la pulsión y lateropulsión hacia el lado derecho, que me con los ojos cerrados. Esto a mí me dice el sistema vestibular. Siempre que yo tenga el sistema vestibular afectado de un lado, estas pruebas, como la prueba de Romberg, que también se puede aplicar acá, o esta prueba que es decirle al paciente que cierre los ojos y caminarse de frente, en todas estas pruebas el paciente se va a ir para el lado afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo el oído derecho o el vestíbulo derecho afectado, este paciente con los ojos cerrados va a caminar hacia el frente,
pero sin saberlo, se va a desviar hacia la derecha, hacia el lado afectado, ¿ok? ¿Cuál es el resumen? Que tengo las tres cosas del mismo lado, ¿ok? Esto quiere decir que el trastorno muy probablemente está en el lado derecho, ¿ok? Ese es el resumen. Que probablemente tengo un tumor periférico, ahora pienso que es algo más bien periférico, que me está afectando los tres pares craneales de manera ipsilateral. Ese es el resumen. Así que yo sé que la lesión no está en el oído. Yo sé que no está a nivel central. Probablemente está a nivel donde los tres nervios están convergiendo. Y ese lugar es el ángulo pontocerebeloso, ¿ok? Tú agarras el ángulo pontocerebeloso y tú vas a ver que vas a tener ahí al nervio vestibulococlear, al nervio facial, al nervio trigémino, incluso al pedúnculo cerebeloso inferior. O sea, tú vas a tener todo ahí compacto y puede que este tumor esté en ese mismo punto, ¿ok? Vean que todo esto es realmente aplicar conocimiento una y otra vez y buscar la causa, ¿ok? Entonces, a pesar de que hay muchas cosas que ustedes no han visto, sepan que cuando vean esto es muy importante para saber cuál es el origen del trastorno de la audición, ¿ok? Entonces, vamos con las preguntas. ¿En qué región anatómica específica se localiza esta lesión expansiva que compromete simultáneamente el octavo y el quinto par craneal? Ya con lesión expansiva, el doctor me está diciendo literalmente, mira, esto es un tumor, porque las lesiones expansivas son los tumores, literalmente. En el octavo y quinto par craneal, probablemente en el ángulo pontocerebeloso, ¿ok? Yo respondería aquí ángulo pontocerebeloso. Eso respondería yo, ángulo pontocerebeloso. Porque en el ángulo pontocerebeloso tú tienes los orígenes aparentes del quinto y del octavo par craneal, ¿ok? Ellos están ahí, pegaditos. Y tú tienes un tumor que está comprimiendo todo eso, evidentemente se me va a dañar tanto el quinto como el octavo par craneal, ¿ok? Fino. Describa el trayecto del nervio vestibulococlear desde el oído interno hasta su entrada al tronco encefálico, indicando el orificio por el que discurre. La tarjeta, anatomía. Esto ustedes lo pueden responder ustedes solos. El orificio por el que discurre es el conducto auditivo interno. Y recuerden que eso tiene 4 cuadrantes, ¿ok? El vestibular superior pasa por el cuadrante postero superior, el vestibular inferior por el postero inferior y el coclear por el antero inferior, ¿ok? Eso es lo que tienen que saber de eso, sobre todo. ¿Qué núcleo del tronco encefálico procesa la información vestibular y mediante qué hace sustancia blanca se conecta con el cerebelo de la médula espinal? Esto está muy fácil. Los núcleos vestibulares, literalmente. ¿Y qué hace sustancia blanca se conecta con el cerebelo y la médula espinal? Con el cerebelo, el haz vestíbulo cerebeloso que pasa a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Y la médula espinal, los fascículos vestíbulo espinales, que son el lateral y el medial. Listo. Esta pregunta no tiene mucho sentido, pero bueno, está muy sencilla. ¿Alguna duda? Obviando todo lo que dije de Weber y de Riné, eso no lo tienen que saber. No creo que lo tengan que saber. Eso ya lo van a ver ustedes como camita más adelante en semiología. Obviando eso, ¿hay alguna duda? Fabián puso yes. ¿Qué quiere decir ese yes, Fabián? Ok. Seguimos. Ok. Fino. Caso 4. Paciente de 45 años con antecedentes de infección del sistema nervioso central, ok, tuvo una meningitis o una encefalitis o una meningoencefalitis. Una de esas cosas tuvo, que ya se curó hace 6 meses. Pero estas infecciones muchas veces dejan secuelas, sobre todo en las personas mayores, ok, para que lo tengan en cuenta. Así que probablemente tiene una secuela de esto, porque me lo están mencionando. Cuando tienen un caso clínico y les mencionan un antecedente, es porque probablemente el antecedente tiene influencia sobre la enfermedad actual, ok, eso lo van a ver más adelante ustedes. Llevado a consulta por su esposa, ¿ok? Ella refiere que el paciente es incapaz de recordar eventos recientes, aunque recuerda con precisión su infancia. Esto quiere decir que tiene una pérdida de memoria anterógrada, ¿ok? Anterógrada porque pierde los conocimientos que están después de la enfermedad. Cuando pierde los conocimientos que pasaron
antes de la enfermedad es una memoria retrógrada, ¿ok? Pero él tiene una pérdida de memoria anterógrada, ¿ok? Después de la enfermedad, ¿ok? Fin. Adicionalmente, nota cambio en su conducta. Se muestra apático, demuestra miedo ante situaciones objetivas de peligro y presenta tendencia a llevarse objetos no comestibles a la boca. Ya con esto de objetos no comestibles a la boca ya me da la respuesta, porque solo hay un síntoma que lo asociamos a eso, ¿ok? Pero ya vamos a avanzar poco a poco con eso. Ya va, un momento. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Está alerta, ok, está consciente, colaborador, ok, no está agresivo, fino. Lenguaje fluido, estructurado. Esto a mí me dice que probablemente no tengo ninguna lesión en lo que es la corteza en el lóbulo frontal, por ejemplo. Porque si el otro trastorno o la otra lesión que puede causar trastorno de la personalidad, además de las lesiones del sistema límbico, son los trastornos en la corteza prefrontal, ¿ok? En el lóbulo frontal. Pero cuando tengo trastorno en el lóbulo frontal, muchas veces hay alteraciones del lenguaje, porque recuerden que el área de Broca está por ahí cerquita. Pero este paciente no tiene alteraciones del lenguaje, así que yo dejo de pensar que la lesión está en el lóbulo frontal. Dejo de pensar eso, ¿ok? El trastorno no está en el lóbulo frontal. Eso me sirve bastante, ¿ok? Memoria retrógrada conservada, lo que ya comentamos. La memoria anterógrada está profundamente alterada, ¿ok? Eso ya me dice cuál sistema está dañado, ¿ok? ¿Cuál lesión, cuál estructura está dañada? Me lo dice esto, literalmente. Conducta y afecto. Aplanamiento afectivo, es decir, que no tiene afección, está serio, odioso, como las mujeres. Conducta dócil y ausencia de respuesta normal de alarma, temor. Es decir, que cuando tú lo asustas, él no se asusta, cuando se preocupa, él no se preocupa. La esposa probablemente está asustada porque mira, ves, no te estás perdiendo la memoria, ella toda asustada, toda estresada, y el tipo estaba relajado, Hakuna Matata. Probablemente eso fue lo que refirió la esposa, ¿ok? Cosas como esa. Y conducta dócil, ¿ok? Está relajado, calma, Hakuna Matata. Como ustedes cuando vayan para la playa el sábado. Eso es lo que tiene ese tipo. Ok. Ya, de momento. Ok. Seguimos. Ajá, ya sabemos bien el planeamiento. Ya sabemos que la lesión es un trastorno del sistema límbico, ¿ok? Perfecto. Y el antecedente de infección me habla mucho. ¿Por qué? Porque cuando la encefalitis o la meningoencefalitis o la meningitis, más que todo la encefalitis, es por el virus del herpes simple, este virus tiene tropismo por el sistema límbico. Tropismo quiere decir que ese virus le gusta una estructura en particular. Y esto más que todo por sus receptores. Los virus, al igual que nosotros, tenemos receptores en su superficie, etc. Y muchas veces estos receptores son sensibles a ciertas sustancias. El sistema nervioso central produce todo tipo de sustancias, principalmente neurotransmisores, y el sistema límbico produce todo tipo de neurotransmisores. Probablemente el virus del herpes simple le gustan esos neurotransmisores, lo atraen, y por eso es que esta infección, la encefalitis por el virus del herpes simple, muchas veces tiene tropismo o afecta al sistema límbico. Es decir, que ataca el sistema límbico y el sistema inmunológico cuando reacciona comienza a degenerar literalmente al sistema límbico, ¿ok? Y esto me dice muchas cosas, ¿ok? Este antecedente es importante por eso, ¿ok? Porque me está diciendo que la lesión está en el sistema límbico. Probablemente porque tuvo una infección del virus del herpes simple, ¿ok? Chévere. Las preguntas. ¿Qué estructura del lóbulo temporal medial se encuentra bilateralmente dañada para explicar la amnesia anterógrada? El hipocampo, ¿ok? Hipocampo. ¿Ok? Él se encarga de la memoria anterógrada y de transicionar esta memoria anterógrada hacia la retrógrada, ¿ok? Se me dañó, no tengo memoria anterógrada. Describa la secuencia ordenada de estructuras anatómicas de sustancia blanca que integra el circuito implicado en la consideración de la memoria. El circuito implicado es el circuito de Papez, ¿ok? Es un circuito que básicamente lo que hace es conectar las principales estructuras del sistema límbico. Vamos a describirlo rápidamente. Pueden iniciar desde cualquier punto, pero bueno, yo recomiendo que inicien desde el hipocampo porque, ajá, pues es como que el centro del todo.
Comienza la formación hipocámpica. Se dirige a través del fornis, ¿ok? Específicamente el fornis postcomisural, el fornis postcomisural, que viene del subículo principalmente, que va a ir principalmente al cuerpo mamilar. Del cuerpo mamilar va a ir a través del tracto mamilotalámico, ¿ok? Va a ir hacia el núcleo talámico anterior principalmente, ¿ok? El núcleo principal anterior principalmente. De aquí va a ir para la corteza, principalmente la del giro del cíngulo, ¿ok? Giro del cíngulo. Del giro del cíngulo va a ir a través de distintos haces de sustancia blanca hacia lo que es en la corteza entorrinal, ¿ok? Y de la corteza entorrinal, a través de la vía perforante, eso lo van a ver si ya estudian un sistema límbico o cuando lo estudian, pero a través de una vía perforante, él llega a lo que es nuevamente la formación hipocámpica, ¿ok? Y se repite el ciclo, ¿ok? Como pueden ver, esto es un ciclo de inicio y fin continuo, pues es un ciclo, literalmente. Este es el circuito de Papez, ¿ok? Puede ser más específico que esto, puede ser menos específico, pero básicamente es eso. Espero que lo hayan anotado. De todas maneras, yo respondo eso después. Y la tercera pregunta, ¿qué nombre recibe el conjunto de manifestaciones conductuales, apatía, hiperoralidad, pérdida del miedo, asociado al compromiso del polo temporal y estructuras subcorticales asociadas? Ese, como ya les comenté, desde que dijo esto, la tendencia a llevarse objetos no comestibles a la boca, eso es la hiperoralidad. Hiperoralidad, mejor dicho. ¿Ok? Y eso es característico del síndrome, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero de Kluver-Bucy, eso. Después se los escribo. Kluver-Bucy. ¿Ok? Entonces, este síndrome, además de tener estas tres cosas, tiene muchas otras cosas. Tiene hipersexualidad, es lo más característico, de hecho. Bueno, también tiene la pérdida de la memoria, que ya lo comentó. Agnosia visual, incluso lo han descrito. Tiene otras cosas además de esto, pero bueno, la hiperoralidad es característico de este síndrome, ¿ok? Entonces, este síndrome se da cuando se compromete estas estructuras del polo temporal, las formaciones hipocámpicas y sus estructuras adyacentes principalmente, ¿ok? ¿Alguna duda? Solo dijo el doctor Salazar, fino. Bueno, entonces, síndrome de Kluver-Bucy, circuito de Papez, que ya se lo describí, y estructura afectada, el hipocampo. Ya tenemos todo respondido. Caso número 5. Paciente femenina de 40 años acude por presentar quemaduras accidentales indoloras en ambas manos de varios meses de evolución. Durante el examen físico, el médico observa además una ligera asimetría en la hendidura palpebral. Las quemaduras me dicen que la paciente probablemente no tiene termoalgesia. Esto pasa muchísimo. Al papá de una amiga le pasó, de hecho, él tiene un problema periférico nervioso. Evidentemente le quitó la termoalgesia en una de las manos. Y literalmente mi amiga veía cómo él cocinaba con la mano pegada a la hornilla y no se quejaba ni nada, pues. Y bueno, eso es un síntoma característico. Y la gente no se suele dar cuenta hasta que literalmente ya se quemó. No van a consulta ni nada hasta que se queman y tienen la mano quemada, literalmente. Pero bueno, eso pasa muchísimo. Eso pasa en todos lados, solo que nadie se da cuenta. Y de paso, la simetría de la hendidura palpebral me dice que uno de los párpados, en uno de los dos lados, está caído, ¿ok? Y el tamaño pupilar, bueno, ya hablamos bastante sobre la pupila y todo eso. Ok, examen físico. Pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa del cuello, termoalgesia, ya sabemos que eso es vía espinotalámica, hombros y ambos miembros superiores. Con preservación intacta del tacto epicrítico, la propiocepción y la vibración de las mismas regiones. Esto me dice que la vía espinotalámica está dañada y que la vía de la columna dorsal, menisco-medial, está intacta, ¿ok? Eso es lo que me dice. Entonces la lesión afecta a esta, pero no afecta a esta, ¿ok?
Y de paso, esta lesión es bilateral, ¿ok? Está en ambos lados, ¿ok? Izquierdo y derecho. ¿Por qué? Porque son ambos miembros superiores, ¿ok? Ya aquí está la respuesta. La única lesión que puede ocasionar esto, pérdida de la termogenesia bilateral, sin ningún otro síntoma, es, por supuesto, la lesión de la comisura blanca anterior de la médula espinal, ¿ok? De la médula espinal, que recuerden que hay uno también en el cerebro. Entonces, como las fibras de la vía espinotalámica derecha pasan al lado izquierdo y la del lado izquierdo pasa al lado derecho a través de esta comisura, si yo corto esta comisura, si yo corto este punto, a nivel de la acusación se me lesiona o la manifestación clínica es bilateral, ¿ok? Recuerden, si es por encima de la acusación, contralateral, si es por debajo, ipsilateral. Pero si es a nivel de la acusación, como por ejemplo esta comisura blanca anterior, va a ser bilateral la clínica, ¿ok? Bilateral. Entonces ya yo sé que este paciente tiene probablemente un traumatismo o una lesión o un trastorno que me está afectando la comisura blanca anterior. Y eso puede pasar por muchas cosas, ¿ok? De paso, tiene la miosis, la ptosis palpebral, ¿ok? Izquierda, y la anhidrosis en la hemicara y cuello izquierdo, ¿ok? Esto se conoce como síndrome de Horner, ¿ok? Es un síndrome que ustedes van a ver en semiología, que ocurre muchísimo por muchas cosas, y es por una lesión de la vía simpática, ¿ok? Ya sea a nivel central o ya sea a nivel periférico, ¿ok? Entonces se me daña la vía simpática y la vía simpática se encarga tanto de la se encarga de la midriasis, se encarga de elevar el músculo de Müller y se encarga de la sudoración, ¿ok? Si yo daño la vía simpática, no hay sudoración y eso es anhidrosis. Anhidrosis es ausencia de sudoración, ¿ok? Ausencia de humedad, por así decirlo, ausencia de agua, literalmente. Tosis, se cae el párpado por el músculo de Müller, que ya no está inervado, y miosis, porque ya no hay midriasis de la vía simpática, ¿ok? Eso es el síndrome de Horner, ¿ok? Fino. Entonces, tengo una lesión que me está afectando tanto a la vía simpática como a la comisura blanca anterior. Y eso ya sé por qué puede pasar, ¿ok? Una siringomelia. ¿Qué está diciendo por acá? Que el doctor Robert dijo comisura gris anterior. Sí, sí, no es la primera vez que pasa. Creo que ya varias veces ha dicho eso, que comisura gris, comisura blanca. Creo que hay algunos autores que dicen comisura gris, pero bueno, por ahí pasan hacia sustancia blanca. Así que debería ser comisura blanca, pero bueno. Al menos que el doctor Ruber le gusta decir eso para diferenciarla de la comisura blanca anterior, que está en el encéfalo. Puede que esa sea la razón. Pero, por ejemplo, la FIFI a mí me habla de comisura blanca. Así que vamos a mantener comisura blanca. ¿Ok? Ok. ¿Por qué se produce la pérdida aislada de dolor y temperatura conservando el tacto fino y la propiocepción? Porque tengo lesionada la vía espinotalámica, ¿ok? Y tengo intacta la vía de la columna dorsal del disco mediano, ¿ok? Por eso. ¿Qué sustancia gris o comisura medular está afectada? Bueno, dice sustancia gris, así que vamos a responder comisura gris anterior. No me gusta ese nombre, pero bueno. O comisura blanca anterior. Comisura blanca anterior de la médula espinal. Fino. Describa la cadena neuronal de la vía simpática ocular, indicando la ubicación exacta de sus núcleos de origen en la médula espinal. El origen es en el asta intermedio lateral, y ya saben que eso va desde los segmentos medulares C8 a L2, L3. ¿Ok? Vamos a poner L2. ¿Ok? Esa es la primera neurona. La segunda neurona estaría en el ganglio cervical superior. ¿Ok? Ganglio cervical superior. Eso lo vieron en anatomía 1. Y después iría hacia lo que es directamente a, ¿cómo es que? A la pupila para ocasionar lo que es la midriasis, ¿ok? Esa sería la vía. Del asta intermedio lateral al ganglio cervical superior y después a la pupila. Entonces, de aquí nacen las fibras preganglionares y de aquí nacen las postganglionares. Esa es la vía, básicamente. Ubicación exacta de su núcleo de origen en la médula espinal, asta intermedio lateral, desde C8 hasta
L2, ¿ok? Esa es la ubicación exacta. Ya describimos la vía, ya describimos la cadena neuronal, fino. Como una lesión cavitaria central en la médula espinal compromete tanto las fibras comisurales como las neuronas simpáticas preganglionares. Eso lo podemos explicar. Aquí tengo una imagen, ya. Ok, vean, aquí, ahí lo que está pasando es una seringomelia. La seringomelia es básicamente una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el conducto ependimario, ¿ok? Y eso puede pasar por muchas causas que no vamos a profundizar. Pero lo importante es que este huequito que está acá comienza a dilatarse, comienza a volverse más grande y más grande y más grande y más grande, hasta que en algún punto comienza a comprimir todo lo que está a su alrededor. Por supuesto, va a comprimir esta comisura que está acá, y eso es lo que está pasando en este caso, y de paso va a comprimir también este asta intermedio lateral. Ojo, también comprime el asta anterior, también debería comprimir en algún punto del asta posterior. Así que la clínica debería tener muchas cosas, además de lo que dice el caso clínico, pero bueno, eso es lo que está pasando en este caso. Tenemos una siringomelia, una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el conducto ependimario, que me está comprimiendo tanto la comisura blanca anterior, que es lo que produce la pérdida de la termalgesia en ambos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho, y tengo una compresión por esa misma siringomelia del asta intermedio lateral, ¿ok? Y eso es lo que me está ocasionando el síndrome de Horner, ¿ok? Eso es lo que está pasando en este caso. Entonces, la respuesta a eso, volvemos para acá. Entonces, la respuesta, ¿cómo una lesión cavitaria central puede o compromete las fibras comisurales como las neuronas simpáticas preganglionales? Bueno, ustedes ven cómo responden eso. Por una acumulación o una seringomelia, por ejemplo, al aumentar la cantidad de líquido que hay en el conducto ependimario, puede aumentar su diámetro comprimiendo las estructuras que están circundantes. Como circundantes de este conducto están tanto las fibras de la comisura blanca anterior como el asta intermedio lateral, que son las neuronas preganglionares simpáticas, producen ambas clínicas simultáneamente. Ustedes ven cómo se inventa la respuesta, pero esa es la respuesta básicamente. Aumentó el tamaño de ese conducto ependimario y me comprimió tanto las fibras comisurales, la comisura blanca anterior, como el asta intermedio lateral que contiene a las neuronas simpáticas preganglionares, ¿ok? ¿Alguna duda? Fino. Esto y nos tomamos un descanso. Paciente femenina acude a consulta por presentar cefalea ucraniana de 4 meses de evolución asociada a dificultad visual. Refiere que tropieza frecuentemente con los marcos de las puertas al caminar. Esto quiere decir que tiene una pérdida de visión en la parte lateral del campo visual. Porque si yo voy por una puerta y no veo bien hacia mis lados laterales, evidentemente no voy a ver el marco de la puerta y me tropiezo. ¿Ok? Fino. Adicionalmente, presenta secreción láctea espontánea por pezones e irregularidades en su ciclo menstrual. Ya con esto ya tengo la respuesta. Ya yo sé que esto es un tumor de la hipófisis, probablemente, que me está afectando. O sea, que por la ubicación de ese tumor me está comprimiendo el quiasma óptico. Y eso me va a producir una hemianopsia heterónima bitemporal, ¿ok? Tengo mis dos ojos, ¿ok? Mis dos ojos. Hemianopsia quiere decir que no tengo visión en una de las mitades del globo ocular, ¿ok? Y lo que está pasando es esto. Perdí la visión en la mitad izquierda del ojo izquierdo y perdí la visión en la mitad derecha del ojo derecho. ¿Cómo? La pérdida de la visión, o sea, eso significa hemianopsia, ¿ok? Bitemporal, porque está en los campos temporales, y heterónima, porque está en las mitades opuestas, ¿ok? Está en la mitad izquierda de este lado y en la mitad derecha de este lado. Si la pérdida de visión fuese en las mitades del mismo lado, eso sería homónimo, pero en este caso es heterónimo, ¿ok? Tenemos una hemianopsia heterónima bitemporal. Fundoscopias, ligera palidez bilateral, eso no nos importa literalmente.
Pares craneales restantes conservados, motilidad ocular y sensibilidad facial intacta. O sea, que no hay ni trastornos de los nervios oculomotores ni trastornos del nervio trigémino. Perfecto. Entonces, ya la respuesta está ahí, literalmente. No hay más nada que agregar. ¿En qué segmento específico de la vía óptica se encuentra la lesión? En el quiasma óptico, ¿ok? En el quiasma óptico. Describa las relaciones anatómicas superior, inferior y laterales de la silla turca. Tarea para la casa. Superior, diafragma macelar. A los laterales que tenemos el seno cavernoso, la arteria carótida interna, los pares craneales 3, 4, 5, o sea, B1, B2, y el sexto. Tenemos meninges, bueno, además del diafragma macelar, tenemos también, evidentemente, tenemos ahí aracnoides, etcétera. Ustedes ven cómo responden eso, eso lo pueden buscar de la taller, de la inteligencia artificial, como les dé la gana. Explique por qué una compresión sagital media en esta región altera únicamente los campos visuales temporando respetando los campos nasales. Bueno, porque los campos temporales están inervados por las fibras nasales, ¿ok? Tenemos, repito, campo temporal izquierdo, campo temporal derecho. El campo temporal derecho está inervado por fibras nasales derechas y el campo temporal izquierdo está inervado por fibras nasales izquierdas, ¿ok? Estas fibras nasales son las que se van a decusar, ¿ok? Se decusar en el quiasma óptico. Entonces, el quiasma óptico está compuesto por estas fibras nasales que se decusan. Estas fibras nasales son las que llevan la visión del campo visual temporal. Mientras que las fibras temporales, que son las que llevan la visión del campo visual nasal, no se decusan, ¿ok? No se decusan. Entonces se decusan únicamente las nasales. Y como está dañada la decusación, por eso es que se me pierde la visión de los campos temporales, ¿ok? Eso lo deberían saber de vía visual. Entonces, ¿por qué? Porque por el quiasma óptico que está ubicado en la línea media, pasan únicamente las fibras nasales que llevan la visión de los campos visuales temporales, mientras que los campos nasales, inervados por las fibras temporales, no se decusan. Esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ay, el doctor dijo importante las relaciones acá. Bueno, la tarjeta. Diafragma macelar por arriba, seno cavernoso hacia los laterales, arteria carótida dentro del seno cavernoso junto con los pares craneales, principalmente eso, ¿ok? Pero lo importante, y por supuesto el quiasma óptico hacia adelante, ¿ok? Lo importante es que se me está comprimiendo el quiasma óptico. Por cierto, esta secreción láctea espontánea de los pezones y irregularidades en el ciclo menstrual es porque la hipófisis, como tiene un tumor, los tumores de la hipófisis tienden a producir muchas de las hormonas que produce la hipófisis. Entonces, hay una sobreproducción de prolactina en este caso, y la prolactina es lo que ocasiona esa secreción láctea espontánea, y de las hormonas gonadotrópicas, ¿ok? FSH, folículo estimulante, y LH, ¿ok? Estas hormonas son las que regulan el ciclo menstrual, ¿ok? En el ciclo menstrual hay una fase folicular y una fase luteínica, ¿ok? Luteinizante. Entonces, evidentemente, si yo secreto estas dos hormonas a lo loco, hay alteraciones en el ciclo menstrual. Y si secreto esta prolactina a lo loco, hay una secreción láctea espontánea en los pezones, que solo debería ocurrir en el embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, ¿ok? Cuando tengo mi bebé. Pero de resto eso no debería pasar. Así que bueno, como tengo un tumor que está secretando estas hormonas, está creciendo y secretando estas hormonas, se produce todo eso. Y de paso, como el tumor está creciendo, además de todo esto, tengo una compresión del quiasma óptico que me está ocasionando la hemianopsia bitemporal heterónima. ¿Ok? Fin. ¿Alguna duda? Ok. Vean que a pesar de que las respuestas son sencillas, son muchas las cosas que hay que tomar en cuenta, hay que pensar bastante. Yo no creo que les vayan a pedir todo lo que les estoy diciendo, solo les estoy explicando para que ustedes sepan más o menos de dónde salen las cosas, pero con que se repasen lo que ya vieron en los temas anteriores y sepan más o menos por qué son las respuestas o de dónde salen las respuestas más o menos, vamos bien, vamos bien. De todas maneras, yo las respuestas se las voy a pasar resumidas después que termine el Meet, me dan un chance
a que escriba todo eso y se las paso. Déjenme tomar agua y seguimos con los otros 6 que son más corticos.